Everybody for joining. We're still, as I mentioned, waiting for last panelist to join in too, but she still has some technical issues, but I'm sure she'll be with us very soon. So let's start. Good afternoon, everybody. Welcome to our third and last day of this year's digital only 154 forum. I'm Julia. This is my colleague Yvette. We're the founders and editors-in-chief of Contemporary End and Contemporary End America Latina, and as well this year's curators of this very special and so far very great 154 forum. Maybe just some quick words. During the last days, we've seen and heard fantastic and as well very important exchanges and discussions between cultural producers from Latin America, the Caribbean, Africa, and the global diaspora, focusing on acute topics such as invisibility, modes of resistance, or alternative forms of speaking to audiences in the frame of the global pandemic, obviously. And for the next hour, our panel titled A View from Another Side of Things brings together a great group of cultural producers from Afro-Colombian perspectives to discuss the notions of inequality and invisibility in the context of Colombia's creative and arts sector. So we're looking extremely forward to it, and thanks so much for being here with us from all over the place, literally. Maybe three important infos for you, the audience. We have a live translator, Maria, for Spanish into English. So if you prefer to listen to the panel in English or in Spanish, please choose in the below menu the language or interpretation menu what language you want to listen to. This panel will be again recorded for people to listen to it afterwards, or if they can't attend now. And finally, please don't be shy to write comments and questions in the chat below, and we'll be happy to share them with our panelists. And I quickly want to introduce our moderator, Will Furtado, there, before handing over to him. So Will Furtado is a non-binary artist, writer and editor exploring power dynamics, cultural dislocation, and the intersection of pop culture, decolonial thoughts, Blackness, queerness, and technology. Born in Portugal, of Guatemalan and Cape Verdean heritage, Will is based in Berlin in Germany. Since 2017, Will is the deputy editor of Contemporary End and previously the art and digital editor of Sleek magazine. In their practice, or artistic practice, Zoe Will works with images and text to explore decoloniality and global South epistemology. So thanks so much and welcome. And I hand over to you, Will. Hola a todos, buenos días y buenas tardes. Y gracias a Julia y Yvette por la invitación y a 154 por la organización, invitación, y a todos los invitados y las personas mirando desde casa donde estén. Este conversatorio es sobre arte y afrocolombianidad, y yo voy ahorita a introducir muy cortito a nuestros invitados, empezando con Ramiro Camelo, que es un curador de Mimala, un espacio de arte en Finlandia. Ramiro obtuvo una maestría en curaduría de arte contemporáneo en el Royal College of Art de Londres y realizó proyectos curatoriales en varios lugares, incluyendo Sala Alterna Bogotá, Estación, Center for Contemporary Art Pristina, Royal College of Art Gallery en Londres y Galería Santa Fe en Bogotá. Tenemos también Nicolás Vizcaíno Sánchez, un artista afrodescendiente afincado en Bogotá que trabaja desde instalaciones multimedia, escritura crítica y práctica editorial, hasta proyectos curatoriales. Algunos de sus proyectos y participaciones incluyen la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Bienal de Eva Internacional Irlanda, The Box Galería en Los Ángeles, la Feria del Libro de Arte de Bergen y la Feria Plana en São Paulo. Y por fin Carmenza Banguera,
que es una artista plástica de Santiago de Cali, Colombia, con un título del Instituto Departamental de las Bellas Artes de Cali. En todo su trabajo, pero principalmente a través de la instalación, analiza a la representación exótica de la negritud y cómo la identidad étnico-social traspasa las barreras culturales para trastocar aspectos comerciales, económicos y políticos. Su trabajo ha sido mostrado en exposiciones en los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Ecuador y Colombia. Y muy cortito sobre mi experiencia en Colombia. Este año viví por 5 meses en Bogotá y Medellín. Hizo muchas o algunas investigaciones sobre derechos de grupos étnicos y también sobre arte y afrocolombianidad. Y hizo también un performance con la artista Lo Más Bello sobre el potencial liberatorio de danzas afro en relación a la apropiación del paradigma blanco mestizo. Colombia es conocida por mucha gente por su biodiversidad, pero Colombia tiene una diversidad demográfica y étnica increíble. La representación local de arte en Bogotá existe, pero la representación nacional no tanto. Y lo mismo se puede ver en los medios de comunicación. Bogotá en sí es el centro de arte contemporáneo de Colombia y es una ciudad muy blanco-mestiza. Y eso influencia a las personas de grupos racializados y su acceso al arte contemporáneo y el tipo de arte que se produce. O sea, la opción de trabajar en las artes para personas de grupos racializados no es una opción normalizada. Entonces, les voy a preguntar a mis invitados que me cuenten una breve historia de sus carreras en las artes dentro de un contexto colombiano. Y empezando por Carmenza. ¿Sí, Carmenza, me escuchan? ¿O Ramiro? Hola, Will. Sí, bueno, yo creo que Carmenza todavía no ha resuelto los Ok, problemas muy técnicos. bien. Bueno, tengo que decir primero que yo salí de Colombia en el año 2001, retorné por un par de años en el 2014 a 2016 y bueno, entonces mi visión más o menos tiene que ver con mi vida ya que fue en los 90. Yo estudié sociología en la Universidad Nacional, donde teníamos un grupo, yo recuerdo que en el año 90 teníamos un grupo de afrocolombianos que iniciamos un proyecto editorial, era una revista que se publicaba como muchas revistas cada vez que se podía. Nuestro interés era publicarla 2 veces por año, pero terminaba publicándose una vez por año. La revista se llamaba Afroamérica y era una revista donde un grupo de más o menos 10 estudiantes de la Universidad Nacional hacíamos activismo de una manera, digamos que muy académica. Trataba de ser una revista muy amplia, pero terminaba siendo de alguna manera una revista de ámbito muy académico. Yo comencé a trabajar en exhibiciones en esos años, organizando exhibiciones y era evidente que no habían muchos artistas afrocolombianos. La única persona que habían dos artistas afrocolombianos en la Nacional, por ejemplo. Una era Liliana Angulo, otra era una artista que ahorita no puedo recordar su nombre, pero había solamente dos estudiantes afrocolombianos en la Universidad Nacional en el Departamento de Artes y todos sabíamos quién era. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional en esa época, una universidad que creo que tenía, no sé si 15,000 estudiantes, en la sede de Bogotá, afrocolombianos, creo que habíamos 20, 25 estudiantes afrocolombianos en esa época en la universidad. Entonces eso te da una idea de más o menos la falta de representación que existía en la universidad en los años que yo estuve allá, que fueron entre el 90, 97 más o menos.
Gracias. ¿Y Nicolás? Hola, Will. Eh, pues diferente un poco a lo que cuenta Ramiro, no solo por la generación, sino por haber estado en una universidad privada aquí en Bogotá. El acceso de la gente negra en general a la universidad, ni siquiera se trata de solo las artes, era muy limitado. Esta es una universidad pues, bastante más elitista y cerrada, también bastante más pequeña, y por mucho tiempo, digamos que sí, durante mis estudios eh, éramos bastante pocos quienes estábamos por ahí rondando, y entre esos era uno mi hermano y el otro mi primo. Y yo en arte siempre fui, digamos, como la única persona afrodescendiente, al menos que se reconociera como tal, que, que, que eso pues tenía un impacto duro en lo que después ha sido mi formación, mi trayectoria académica. Mm, pero viniendo de estos círculos de formación en bellas artes, en artes, eh, sí la pregunta siempre ha sido cuáles son los espacios, no solo de formación, sino cuáles son los espacios de socialización de las personas que somos racializadas o como también nos identifiquemos étnicamente. Eh, y sí es una constante que se repite en muchos lugares, inclusive si uno va a Santiago de Cali, que de pronto Carmenza nos puede contar un poco mejor, donde es una ciudad mucho más visible, digamos, las personas negras, termina por ser igual unos lugares bastante cerrados, unos cuellos de botella grandes. ¿Sí? Entonces yo creo Sí, que más que nada esa experiencia está marcada por eso, mi experiencia. sí. Y has hablado del reconocimiento y identificación de, bueno, de ser negro, de ser afrodescendiente. Am, sí que hay como también personas que son quizás afrodescendientes, pero no se identifican así. Es algo como normal en Colombia. Pues lo que existe en Colombia justamente y que quizás para el conocimiento, pues para quienes no conocen bien, en Colombia hay por lo menos 3, 4 categorías para reconocerse, digamos, legítimamente en derecho, pues como afrodescendiente, raizal, palenquero, como comunidad negra, y las categorías no están de más, no sobran, no son un hecho aislado, y tiene que ver con los procesos puntuales, geográficamente localizados, de donde la gente proviene sobre todo, pero también sobre los procesos políticos con los que la gente se afilia y se identifica. Entonces, por supuesto, sí hay un espectro de identidades, pero que a la vez funciona como un marco de definición. Por supuesto, hay personas que de pronto no se preocupan o no se identifican como tal, pero por supuesto, pues, mejor dicho, eso es bien cambiante según el contexto donde uno se mueva, ¿no? Yo allí quisiera aportar algo. Yo recuerdo que probablemente lo que definía legalmente el concepto de etnia antes era como lo que decía en la cédula. Y mi cédula, la primera cédula que yo tenía, ahí hay una parte donde se quiere especificar como la raza. Yo recuerdo que la definición de raza en mi cédula decía como color trigueño, ¿sí? Eso no, la idea de color trigueño no podría, ninguna cédula decía negro. Creo que habían solamente dos opciones, que era o blanco o trigueño. Entonces yo me reía exactamente cuando la cédula decía color trigueño. Entonces eso era algo que yo creo que en la cédula nueva ya se eliminó ese concepto de establecer un apartado, una categoría de raza en la cédula. ¿Y cuáles son las razones por las cuales habrá quizás personas afrodescendientes que no se quieren identificar así en Colombia?
Yo voy a decir algo. Hay un amigo mío que hizo un documental que se llama Negro con Negro da calor. Yo estuve comentándole a él si había una versión online. No existe todavía. Hay un pequeño tráiler en YouTube. Bueno, él lo que trataba el documental lo que trata de presentar algo que se llama el racismo endógeno. Básicamente él vive en Cartagena y él conoce, y yo he estado en Cartagena, y en Cartagena es el único lugar donde yo por ser negro me han sacado de un lugar. Eso es una anécdota que no voy a contar aquí porque es un poquito más, es larga. Entonces en Cartagena existe un racismo muy, muy arraigado, y mucha gente sabe que la única manera de superar el racismo es blanqueándose, como se dice normalmente. Blanqueándose significa alisarse el pelo, no vestirse de determinada manera, vestirse de alguna manera para poder superar esas barreras que existen y lograr un puesto público, ese tipo de cosas. Entonces hay muchas razones por qué la gente decide en ese concepto de blanquearse. Entonces habla del racismo endógeno en Cartagena, y el video habla de eso, de personas que reconocen que algunas personas de la raza negra intentan básicamente, como es, moverse de su concepto de negritud, porque es el concepto, a ser un poquito neutrales para poder básicamente moverse en ambas áreas. ¿Y crees que este proceso es distinto en un contexto de arte contemporáneo? O sea, artistas en este contexto tienen como una forma distinta de hacer eso también, ¿o cómo lo ves? No, yo no creo. Nosotros a veces, dentro de eso que yo comentaba, que nosotros teníamos una revista, y hay alguien que yo quiero mencionar que yo creo que de pronto no es conocido por mucha gente, que se llama Ángel Perea Escobar. No sé si tú has escuchado de él. Él es un periodista colombiano, una persona que para nosotros fue muy influencial, porque él era el único periodista en Colombia en los años 90 afrocolombiano que tenía que tenía una columna en un periódico nacional. Yo recuerdo que él escribió la historia del reggae en cuatro entregas en el magazine dominical del Espectador, y nosotros nos juntamos con él porque queríamos crear como un grupo de intelectuales afrocolombianos, que nuestro sueño era crear algo así como una revista, como el equivalente de Ebony en Colombia. Y queríamos encontrar, y él fue una persona con la que nos reunimos para ver si eso era posible, y nos dimos cuenta que era muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas más importantes afrocolombianas en Colombia pertenecen al mundo de la música y el deporte. De ahí para allá no hay nadie más. En ese tiempo había muchas personas. La única persona que de pronto se volvió como una figura fuera de esos campos, y yo creo que todavía lo es, no estoy interesado en política, era Piedad Córdoba. Nosotros estábamos interesados en cómo podríamos llegar a músicos colombianos y deportistas que estuvieran interesados en hablar de raza y de defender el concepto de negritudes, pero nos dábamos cuenta que muchas de esas personas, para no dejarlo solo en el arte, no estaban interesadas en hablar de raza, porque eso hacía que que ellos de alguna manera cerraran puertas. Y entonces nosotros nos dimos cuenta yo leía, tuve la posibilidad de tener en mis manos una copia de Karim Abdul-Jabbar, Giant Steps, como Pasos de Gigante, y decía, nosotros no tenemos una versión en Colombia de Karim Abdul-Jabbar, un deportista que hable de los conceptos de raza. ¿Cuál es la versión colombiana de, por ejemplo, de Nina Simón? Por decir algo, no teníamos las personas que trabajan en raza, en afrocolombianos, en la cultura, básicamente nunca tuvieron como ese concepto de hablar de raza, a excepción de básicamente Manuel Zapata Olivella, que fue una persona fundamental, y de Elia Zapata, que paradójicamente murió por una complicación de malaria, ¿sí? Que tuvo cuando estaba en África. Entonces nosotros nos dábamos cuenta que las personas de la música y del deporte no estaban interesados, y nosotros para hacer esa revista necesitábamos dinero que no teníamos, pero al final ese sueño nunca se realizó. Will, can you hear me? Could you, yeah, now, Maria, I just thought maybe you can ask Carmen if you can hear us. Yes, can you hear us? Yeah. No, I think she can't hear. I think she can't hear us.
I can write the questions and she can Yeah. answer. Yeah, that's a good idea. Okay. Yes, maybe do this. Or you know what? Well, maybe ask the next question and Nicolas and Ramiro can start answering and she can read it at the same time and then answer the question coming third place. You know what I mean? Okay, I'll do that. Yeah. Thanks. Bueno, continuando y hablando de lo que has dicho ahorita, Ramiro, la cita de este foro, que es de Entes, un artista de graffiti afroperuano, dice, me sentía como una persona negra de Nueva York atrapada en Perú. Y para mí me parece muy importante esta cita porque es muy específica a Perú, porque en Colombia la representación, por ejemplo, en artes más populares, sí existe, y un montón, como has dicho, en la música y el fútbol, pero yo estoy hablando más específicamente de música, como la cumbia, la salsa, champeta, estoy hablando de Grupo Nietzsche, Sí. que son, que sí, que hay una grande representación afrodescendiente en Colombia. Entonces, creo que hay un desequilibrio de representación cultural afro en Colombia, pero sí que la hay, aunque en Perú quizás mucho menos. Y especialmente en términos de danza, tenemos como el Palenque de Delia Zapata Olivea, Sankofa Danza Afro en Medellín, Dia Caju, Compañía Permaneces en Cartagena, Dan Frog y otras. ¿Cómo ven la representación popular afrocolombiana en relación a su separación o aislamiento del arte contemporáneo que se ve en museos y galerías? Esa pregunta es para mí. ¿O alguien Para más? todos, pero Bueno, entonces puedes yo creo que empezar. Carmenza ya entró. Yo la acabo de ver. ¿Será que nos escucha? No, I think she's on the other channel, Maria. So maybe, Will, you could write the question in the chat for her. Yeah. Lo que creo de Carmenza es que quizás no tiene la versión actualizada y no está entre canales. She's in the English channel. Yes, that's why. Will, maybe you can write down the question. Yes. Yeah, I just did. Yeah. Ah, yeah, cool. Because I don't see it in the chat. If you put it in the chat and then Maria, you can switch to the English channel to. Ah, yeah, I see it. And maybe you can read it down, Maria, to Carmenza in the English channel. Maybe we could try this. Pero sí, ¿me hago entender con la pregunta? Sí, pues si quieren yo voy arrancando mientras también Sí, Carmenza puede. Vale. Sí, si entiendo bien es la idea sobre cuáles son esas líneas de separación entre el mundo del arte contemporáneo o el arte visual y esas otras expresiones entendidas como cultura popular o tú lo puedes poner en otros términos. En Afrocolombia yo identifico un proceso que tiene que ver mucho más, creería yo, pues es bastante, más bien una opinión bastante personal, tiene que ver justamente con los espacios de posibilidad de gestionar representaciones. Y siento que históricamente la música ha sido un espacio de posibilidad que se ha resistido incluso al blanqueamiento y ha estado todo el tiempo presente. Y está en la música de la costa caribe, digamos que puede ser de las pioneras en entrar en la conversación más transnacional
de las identidades negras y está justamente en la conversación que entre Bolívar, o sea, entre Cartagena, Barranquilla, en el Magdalena, tuvieron con las Antillas, tuvieron con mismo África Occidental, pues, hablando de siglo XX, ¿sí? Desde el siglo XX. Y esa reverberación, esa comunicación constante del lenguaje musical, yo creo que sí sacó un espacio, una tajada dentro de la sociedad colombiana muy importante que logró conquistar digamos, la autonomía, la legitimidad que goza hoy la música, la champeta, la música, la salsa, ¿sí? La salsa hecha en Colombia, no solo la salsa internacional. Eh, y por supuesto la influencia y lo que trae de ese laboratorio de la cumbia, el vallenato, pero si uno también lo ve para la costa pacífica, para incluso el movimiento entre el interior y la costa pacífica con las músicas influenciadas por el hip hop en Buenaventura, también por ser un puerto, eh, y generar un nuevo espectro de músicas también en el Chocó, por el contacto con Panamá y el dembow, hacer otro tipo de mezclas. Eh, a lo que me refiero es que hay una conversación transnacional, digamos, cercano a lo que nosotros estamos pudiendo hacer en este punto, hablando desde Finlandia, Cali, Colombia, Berlín, Londres. Eso estaba pasando para la costa Caribe, para el Pacífico incluso, desde muy reciente el siglo XX en términos musicales. Y por supuesto de ahí la danza está pegada. Entonces yo creo que para resumir, hay un espectro de posibilidad que no es de solo, no es una concesión que se da a la gente negra, a las expresiones de la cultura afro, a la negritud, sino es un espacio que se ha batallado y se ha ganado ya con más de 100 años pues, de trabajo en ese sentido, fonográfico, pues discográfico en ese sentido. Entonces eso es un camino como para entender, yo creo, ese campo. ¿Y crees que hay razones específicas por la cual, por ejemplo, hay tantas divisiones entre estos tipos distintos de producción artística afro en Colombia? Salsa es salsa, artes plásticas son artes plásticas, danza es danza. Mm, Um, Yo, y no sé, por ejemplo, no sé, aunque haya un movimiento de danza contemporánea afro en Colombia, tampoco se ve eso en museos y galerías, por ejemplo. ¿Por qué hay esa división entre arte contemporáneo y otras artes afrocolombianas? yo Okay. creo que se debe al hecho de que Bogotá es básicamente el centro que canibaliza todo lo que no está en Bogotá. De mi experiencia, por lo menos, en los años 90, ningún artista mm, afrocolombiano o no podía vivir o crear un nombre fuera de Bogotá. Yo conozco ejemplos muy claros de artistas que estuvieron, por ejemplo, representación en el Salón Nacional de Artistas, que es el evento más importante, pero fueron artistas que vivían fuera de Bogotá y que por razones económicas no podían estar en Bogotá y tenían que regresar a sus regiones. Yo conozco artistas de Bucaramanga, artistas de Barranquilla, artistas de Cali que no podían darse el lujo de estar en Bogotá y literalmente desaparecían por mucho tiempo por esa razón, porque no podían estar en Bogotá y Bogotá era el centro donde estaban los museos y donde están las galerías. Entonces eso ha cambiado ahora, ha cambiado muchísimo porque hoy existen lugares de residencias que tienen nombre internacional como en Cali, Lugar a Dudas, en Barranquilla, La Usurpadora, en Bucaramanga, en los 90 eso no existía, o tú estabas en Bogotá o no existías para el arte. Entonces yo creo que esa ventaja, la, no sé si la están utilizando los artistas de las regiones sobre todo, aunque hacen salones regionales, no sé si los salones regionales tienen un impacto sobre lo que pasa en Bogotá, pero para mí es un asunto de mi experiencia en los 90, de que del centralismo de Bogotá que no permitía que ninguna artistas viviendo fuera pudieran tener como un reconocimiento a nivel nacional.
Sí, sí yo creo que es que también ese énfasis geográfico del que habla Ramiro se acentúa o digamos refuerza no solo por las barreras que existen al interior del mundo del arte plástico, el arte contemporáneo, el arte de exposiciones, por ponerlo de una manera, eh, sino que justamente sí tiene que ver con todo lo estructural, que es de ahí para atrás, entender que las escuelas de arte, digamos, volviendo a la primera pregunta, las escuelas de arte que formaban profesionalmente a quienes después iban a ejercer en el mundo del arte, quienes ejercemos, quienes estamos, digamos, rondándolo, pues no tenían un énfasis muy marcado a que la formación visual, plástica, era, digamos, también una expresión completamente, por supuesto, legítima y normal dentro de las comunidades negras en cualquier lugar donde usted esté. Entonces era una idea, se convirtió en una, más bien como yo creo, en una forma de reforzar que quienes quieren ejercer un arte siendo negro tienen que bailar o tienen que hacer música, ¿sí? Hay también una especie de estereotipia, de hacer un estereotipo de cuáles son las artes permitidas en ese sentido, porque justamente cuando uno va y mira entonces hoy día, ya no solo en los 90s, los programas de formación artística, tengo un conocimiento en el Chocó, las escuelas, cuando se finaliza, digamos, en los últimos años, antes de graduarse de bachiller, el, las posibilidades de trabajar en artes son música y exclusivamente música. Y eso sí, hay músicos maestros, pero no se estimula que haya suficientes representantes, suficientes trabajadores en el mundo visual. Entonces también tiene que ver con una idea estructural, creo yo, con la educación, con los escenarios donde se motiva a que la gente participe en esos espacios de exposición, en esas galerías que tú dices, Will. Vale, gracias. Carmenza, ¿me escuchas? Estoy intentando hablar con Carmenza a través del canal en inglés. Miss... Will, you would need to change the ¿Me channel escucha? to English. Yeah, Yeah. I've already done it. Oh, yeah, really? Okay. I'm on the English channel. No, ¿me pueden escuchar? Sí, ahí yo la escucho. Ahí, ¿Me escuchan? Sí. ahí yo te escucho. Sí, ya se escuchó. Bueno, en lo personal, hola, ¿cómo están? En lo personal, la relación con los eventos culturales, y las periferias, en este caso como artista, también ha sido un poco también de resistencia. Creo que durante los últimos años la intervención o la invitación al artista negro a ser parte de esta movida, estos centros culturales, tiende mucho a estar sujeta como a la celebración, ¿no? del afro, como a cumplimientos estatales un poco. Y entonces, por ejemplo, en el personal siempre he visto tener participaciones en meses como el febrero o en mayo, porque febrero para muchas instituciones norteamericanas es History Month, y en mayo pues Colombia se celebra, comillas, la herencia africana. Entonces, como que he evitado ser un recurso únicamente como para esta y poder así abrir un poco como la brecha y dejar de ser como la cuota de estos meses. Está escuchando muy mal. Sí. Sí, no sé, es muy difícil.
No sé si quizás intentas apagar la cámara un rato, de pronto la conexión te mejora. Es el Comenta. Wi-Fi. Yes, that would be good. Si puedes apagar la cámara un rato. ¿Tú ves? Sí, intenta ahí hablar, a ver. Aló. Está escribiendo que continuemos, Carmenza, seguramente. Ok. Muy bien, entonces, aunque Bogotá ya no sea como el único centro de arte en Colombia, todavía es el centro más grande de Colombia de arte contemporáneo. Y mi pregunta es, ¿qué significa esto en relación al financiamiento estatal o subfinanciamiento estatal de las regiones, específicamente el Chocó y la costa? O sea, ¿qué significa, cuál es el rol de la ubicación en el desarrollo del arte contemporáneo afro en Colombia? Yo creo que de pronto una cosa que Ramiro ha estado mencionando hace un rato que tiene que ver con la forma en la que, por ejemplo, nacionalmente se estimula la producción artística. Tiene una digamos, el formato más conocido, más grande, el Salón Nacional de Artistas. No sucede solo en Bogotá, es itinerante. Pero en un sentido el programa se complementa nacionalmente con los salones regionales. Y los salones regionales han sido las plataformas donde se ha estimulado justamente que existan escenas locales asociadas no solo departamentalmente, sino regionalmente, como el Pacífico entero, entonces de Cali hasta Cauca, hasta el Cauca, hasta Nariño incluso. La costa Caribe también ha como empaquetado contenido. Y yo creo que justamente la forma en la que ha circulado el dinero y la forma en la que el esfuerzo sí ha estado concentrado, y hay que reconocerlo, yo creo, es a intentar que exista una autonomía que yo creo que ya desde, o Ramírez nos podrá contar, pero mejor, como yo creo que desde de los años 90 ha habido una gran diferencia hoy, y existe, así como los lugares que mencionó Ramiro, en Cali, un centro fuerte de arte, un par de centros fuertes de arte, y por fuera de las instituciones, digamos, más oficiales, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que ver mucho con que progresivamente el dinero ha ido circulando en otra dirección. Por supuesto, eso siempre va a ser insuficiente, y yo creo que para las artes en el país eso está muy marcado y ahí sí hay un comentario político, y es la forma en la que se concibe la cultura para nuestro país. Siempre es una cartera o un puesto político eh, que es muy disputado, pero a la vez es realmente como un lugar para posicionar agendas políticas de los gobiernos de turno. Y por decir algo, quien es la ministra hoy, que es una mujer afrodescendiente, no tiene ningún tipo de idea, ningún tipo de relación con el arte, sino hay una conexión política con el presidente. Y en vista, por ejemplo, de lo que está pasando con la pandemia, se descubrió con mayor, una cosa que no es nueva, pero se dejó ver el hecho de cómo se están reconduciendo dineros que se pueden emplear en la cultura hacia lo que se ha comenzado a entender acá como la economía naranja, que son las culturas, las industrias culturales. Y eso es un proyecto político de gobierno para, digamos,
en ese sentido es desfinanciar la producción cultural autónoma que se ha ido afianzando en los territorios y en ese sentido sí es digamos, una reafirmación del hecho de que la cultura está completamente politizada en este punto, incluso muy conectada con la memoria para qué es lo que vamos a narrar y qué es lo que se quiere que quede como oficialmente como la memoria nacional. Yo en ese punto creo que tendría que hacer un poco de, volver un poco en la historia y en mi experiencia, por lo menos yo recuerdo que una de las cosas que se logró del movimiento afrocolombiano en los años 90 fue la Ley 70 de 1993, que creó los derechos de las comunidades afrodescendientes a un proyecto nacional, si se quiere, que básicamente se podría copiar a otro nivel, pero yo no sé hasta qué punto eso se haya estudiado. Creo que también hay que mencionar que la ley 1122 del Ministerio de Educación estableció la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, como ese tipo de proyectos se podría realizar algo así. Yo lo que entiendo es que políticas que beneficien a un grupo en particular son mal vistas, y yo recuerdo que en la Universidad Nacional teníamos algo que se llamaba el programa para estudiantes de municipios pobres, que era lo que hacía era que los mejores estudiantes del municipio de menores de 10,000 habitantes tenían directamente acceso a la Universidad Nacional sin necesidad de examen. A mí me parece, yo vi casos de estudiantes durante el tiempo que yo estudié, un estudiante de un pueblo como Ponedera en el Atlántico, que nunca hubiera podido tener ni siquiera dinero para estudiar en Barranquilla, porque era así, era muy, muy pobre. Pueden definitivamente acceder a la Universidad Nacional y tener una educación como cualquier otro. Yo creo que ese tipo de proyectos, aunque mucha gente no los vea como positivos, yo creo que ayudan a dar un balance de, por ejemplo, por qué no crear por qué en becas nacionales deben, así como hay unas becas específicas para algunos grupos étnicos, deberían haber también para algunos grupos afrocolombianos o grupos indígenas, para balancear un poquito esa falta de representación, pero eso es algo que debería ser a nivel nacional, no debería solamente ser un proyecto de 4 becas en un año. Eso tiene que ser una política continuada que en Colombia, por supuesto, no existe. Gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas del público y tengo la primera en inglés y la voy a leer. Entonces, en términos de la invisibilidad de arte afro en Colombia, ¿cuáles son o fueron la influencia positiva del Internet y las redes sociales y, bueno, la tecnología? Sí, ¿qué ha sido la influencia positiva del Internet y tecnología en la visibilización de artes afro en Colombia? Yo no sé si entiendo bien la pregunta. Yo lo que pienso es que efectivamente, no solamente para artes afro, tener el acceso a redes sociales, los artistas hoy tienen mucho más visibilidad global. Ya no están asociados solamente a un espacio en particular, y tienen acceso a información, y tienen acceso si un artista antes no podía aplicar a una residencia internacional, hoy lo puede hacer. Sí, yo creo que eso es una ventaja que antes, no sé, en mi tiempo, cuando había una convocatoria, la convocatoria se publicaba en una cartelera, en un notice board, ¿sí? Y la gente solamente la veían los que estaban en Bogotá, que iban al ICETEX. Nosotros íbamos al ICETEX porque yo quería estudiar afuera, pero solamente podría ver las informaciones en una cartelera de papel, que a veces se hablaba de que no se publicaban para que solamente pudieran aplicar ciertas personas. Hoy en día eso ya no existe, porque
cualquier información en open call aparece en internet y uno puede ir a los sitios a acceder. Entonces creo que eso, por decirlo de alguna manera, es un ejemplo positivo. Digamos, hay esa experiencia de Ramiro está bien extrema, sí. Pero yo considero que justamente hoy día puede que esté sucediendo en una escala, yo creo que hay como una utopía pensada alrededor del Internet, como si fuera el cambio que puede traer o acercar los mundos, pero justamente si hay cosas estructurales que nos han resuelto en los territorios, en mismo Bogotá, en mismo Cali, Cartagena, eh, eh, no es tanto el acceso lo que puede hacer la diferencia en términos de visibilidad. Por supuesto contribuye, por supuesto es una herramienta, pero lo que estamos detrás, o sea, de lo que estamos detrás cuando hablamos de invisibilidad, son de discursos y son de estructuras, digamos, materiales que imposibilitan que nuestras representaciones salgan al frente, no solo como imagen o como circulación de imágenes, sino como enunciación permitida, y me refiero a la participación que existe actualmente de artistas afrodescendientes, mujeres, hombres, de diversidad, de orientaciones diversas en los museos que existen en el país. En la colección más grande del país, que la tiene el Museo del Banco de la República, la representación es inferior al 2%, ¿sí? Y eso no, o sea, podría haber un proceso de visibilización progresiva que el Internet podría acelerar y ayudar, pero si estamos hablando frente a políticas de adquisición, si estamos hablando frente a espacios de exhibición, si estamos hablando frente a financiación de carreras, educación, el Internet va a ser una palmada en el hombro, pues tener o no Internet va a ser una palmada en el hombro en muchos sentidos, de visibilidad. Sin embargo, digamos, la gente un poco más joven, sobre todo las mujeres más jóvenes afrodescendientes, en Cali, en Bogotá, con mucha presencia desde Barranquilla, en Medellín, están haciendo espacios, y voy a hablar de 3 proyectos que yo creo que tienen muy, muy centrado y muy pensado en la herramienta de Internet. Uno se llama Azabache Arte, que lo pueden buscar en Instagram. Y Azabache tiene una constante publicación muy cuidada sobre entender el arte negre, diverso, de las generaciones más jóvenes y que están conectadas con República Dominicana, con Nueva York, entonces es una perspectiva muy internacional sobre artes diversas, música, artes visuales, performance, y ha sido, digamos, como un esfuerzo que se me hace que es muy valioso de volver una plataforma online, pues ya, digamos, codificada y cerrada como Instagram, en una galería en un sentido, y tiene una actividad muy interesante. Otro proyecto por ese lado está Prietitud, que es un proyecto de una mujer, una chica, Laura Campas, en Cali, que está haciendo un catálogo, digamos, una actividad un poco más pausada, pero es un catálogo de artistas visuales afrocolombianos, que también vale mucho la pena ver, porque que si uno quiere hacer ese ejercicio, que pensaría que es fácil hacer en Internet hoy, no existe un catálogo básico de artistas donde se junten los nombres y algún tipo de información sobre la gente que está produciendo. Y ya en un terreno un poco más interdisciplinar, el colectivo Huida Monicongo, que es un colectivo audiovisual, o sea, que Liliana Angulo hace parte de eso, Ramiro la mencionó, una gran artista, pues, afrocolombiana, Sí. que está también está involucrado Ángel Perea, que ya mencionó Sí. Ramiro, y gente también más joven de otros procesos. Ha hecho un esfuerzo por no solo diversificar, ampliar, sino masificar la formación y los espacios de exposición, sobre todo audiovisuales afrodescendientes, con muestras de cine, con exposiciones, con talleres, y esos son espacios que son muy valiosos, que están contribuyendo a que esa visibilidad se dé desde las redes. Sí.
hay otras preguntas. Hay una pregunta sobre la influencia de artistas afrocolombianos en el continente iberoamericano. Y están preguntando si vosotros están enterados de esa influencia y cómo han influenciado artistas afrocolombianos a otras personas y artistas en el continente americano, alrededor como Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador. Ok. Yo creo que hay que hablar, Ramiro, de inevitablemente de Liliana Angulo como quizás el referente más activo, siendo ella muy joven igual, eh, y con un trabajo multidisciplinar desde la curaduría, desde las humanidades digitales, desde la política pública, desde la obra plástica, bueno, y el trabajo de ella, que es así colosal, yo creo que sí ha tenido algún tipo de no solo la influencia, sino de conexiones diaspóricas en la región. Sí, Desconozco casos puntuales, pero sé que, por ejemplo, un proyecto reciente de ella eh, con el que me interesa mucho el perfil con el que ella está pensando la producción de arte. Eh, Tiene que ver con hacer reparaciones históricas, mirándose los archivos sí, documentales históricos, por ejemplo en España, en el Archivo de Sevilla, y volviendo es un proyecto web para contar la presencia de artistas artistas, digamos, negros, desde la expedición botánica de José Celestino Mutis en el siglo XVIII. ¿Sí? Dibujantes que estuvieron como artistas para la expedición y eran negros, como Walter Rizzo, si no estoy mal el nombre de él, un reconocido, pero poniendo también de presente que no solo es reconocer los artistas, sino reconocer que la empresa, por ejemplo, la expedición botánica, pues era una empresa colonial esclavista. Y en ese proceso, identificar ese margen históricamente, yo creo que está la voluntad de entender que eso es un proceso continental, en el caso de América, y en ese sentido es abrir una conversación que no se trata de hablar de Colombia y las particularidades solo, sino que tuvimos en común con nuestros vecinos más cercanos y por supuesto con el mundo atlántico. Ramiro. Yo em, desconozco porque, como digo, no he estado en la región por mucho tiempo recientemente, entonces creo que no podría, cualquier cosa que mencione sería más como excepciones que realmente la norma. Yo creo que lo que ha mencionado Nicolás es bastante importante. Yo definitivamente me gustaría aportar más, pero no creo que en ese momento se me ocurra qué otros artistas hayan influenciado desde Sí. Colombia otras vertientes en Latinoamérica. Sí. Hay otra pregunta sobre artistas colombianos internacionales como Botero y si, por ejemplo, ellos o alguien como Botero, si realmente ha hablado de la representación afro en Colombia o la no representación de afro en Colombia. No, que yo sepa, no, realmente. A Ni mí lo que me llama la Botero, atención, ni Botero ni otros artistas, y yo creo que Nicolás está haciendo una investigación sobre representación de afrocolombianos en arte moderno y arte contemporáneo que podría dar más luces sobre esto. sí, sí el asunto yo creo que es brevemente, como para poder sintetizarlo, nosotros hemos tenido una tradición de representaciones visuales, de artes plásticas, de la gente negra, que se ha dedicado a la representación de gente blanca o lo que se entiende como blanco mestizo, de lo que ven de la gente negra
en Colombia históricamente. Y si uno va y revisa, y por eso llamaba la atención sobre la porción de artistas afrocolombianos que hay en los museos grandes, no como artistas justamente, como que su trabajo está expuesto, lo que muestra es que si vamos a tener representaciones de la gente negra, esa representación la va a hacer una persona blanca. ¿Sí? Entonces acá tenemos a Guillermo Wiedemann, acá tenemos a Hernando Tejada, tenemos a Julio Abril, María Gena Mercedes. Rodríguez, escultores de arte moderno que hicieron entonces unas representaciones y digamos, claro, con una cercanía y una aproximación plástica interesante, pero que al final lo que muestra es no ha habido masivamente una forma de vernos, de autorrepresentarnos, que esté en los lugares protagonistas. No es que no haya existido, sí existe, por supuesto, de ahí está la invisibilización, sino que quienes van a exponer son, por supuesto, durante muchos años, lo que se ha visto, si se quiere hablar de arte, de mujeres negras acá, entonces vamos a mostrar a Ana Mercedes Hoyos y lo que hizo yéndose a Palenque a pintar a mujeres y a niñas negras. Y digamos, ese patrón de representación sí deja muy claro que lo que hay es una agenda política, eso no puede ser, eso no son casos aislados, eso no es coincidencias. Existe una forma de bloquear que no exista una representación en nuestros propios términos para que no hayan procesos de movilización y de identificación mayores. Afortunadamente eso no va a ser suficiente para parar lo que es inevitable y es que esos espacios progresivamente se están conquistando y cada vez más esas imágenes van a ser derrocadas por decir algo que no tiene que ver exclusivamente con lo étnico afrodescendiente, sino ya entramos en el mundo étnico, pluriétnico colombiano. Hace poco derribaron por la primera estatua derribada acá en esta saga de echar abajo monumentos esclavistas, racistas en el mundo. En Popayán echaron abajo la escultura de Sebastián de Belalcázar, uno de los conquistadores, de los invasores españoles, y eso tiene que ver con conquistar los espacios de visualidad que queremos tener ahora. Vale, gracias. Hay un montón de puntos que me gustaría discutir con vosotros, pero no hay tiempo. Así que muchas gracias por vuestra participación y tiempo y por despertar en tan temprano. Muchísimas gracias. Y sí, creo que es el final de este conversatorio, aunque haya todavía un montón de cosas que discutir. Pero muchas gracias y le voy a pasar a la palabra a Julia. Yes, hi. Thank you so much. It was very interesting, and I wished I could just continue listening to you like for several more hours. So let's see how we can actually, make something more out of this to have more time and space to discuss these issues or write about these topics. So I think it's very, very important what both of you have mentioned. And we're so sorry, Comments. I don't know whether you're hearing us. Very sorry that you couldn't join the conversation. We will find also other ways to somehow have a space where you can talk about your practice. So we will be in touch about that. So sorry. So we coming to an end now. We just wanted to let the audience know that there is another final panel coming up in an hour from now, which is called Relationship Status. It's complicated, which is looking into the situation in the context of the artistic scenes in Mexico, Peru, and Argentina. This will be also very interesting and kind of really closing in into certain aspects, I think, also that you've mentioned here already on this panel. So thank you again to all of you. And just remember, for those who maybe came in late, who have friends who missed the talk, this talk was recorded, so you can also see it on the 154 YouTube channel or listen to it on the Spotify podcast by 154. So please do to make sure that you get all the interesting info that was said here today. So thank you so much, and see you soon.
Bye-bye. Thank you. Yeah. Bye. Thank you, Juliana. Bye. Thank you. Thank you, Will. Bye. Thank See you you, soon. Ramiro. Gracias. Hasta